Bien, nos faltan dos sociedades eh, todavía por conocer. Se aplican, pero eh, no existen muchas de estas empresas en nuestro país, en nuestro territorio. Unas son las sociedades constituidas en el extranjero y otras son las sociedades de economía mixta, donde tiene participación el Estado y la empresa privada. Entonces vamos un poquito a conocer cuáles son las reglas del juego de estas sociedades, ¿no? La sociedad constituida en el extranjero. Básicamente una sociedad que se constituye en el extranjero, nos referimos a empresas que son observadas con mucho cuidado, con mucho detenimiento por nuestro Código de Comercio y las autoridades, porque son las que se constituyen básicamente en Panamá. En Panamá ustedes saben que son paraísos fiscales donde los impuestos son muy bajos. Entonces, una empresa se constituye en Panamá, en alguna ciudad de Estados Unidos o de China, donde tienen paraísos fiscales, Islas Caimán, en Centroamérica básicamente, y distribuyen su actividad tanto en Centroamérica, en el país de origen, como en nuestro país. Y generan las utilidades máximas posibles para ellos en los países donde se paga menos impuesto a las utilidades. Creo que Panamá es el mejor ejemplo que tenemos nosotros, cercano, latinoamericano, donde los impuestos sobre las utilidades son del 5%. Pagar 5% sobre una utilidad en Panamá y pagar el 25% sobre utilidad en Bolivia, no hay donde perderse en el tema de impuestos sobre utilidades. Puede llegar algún momento en que ustedes trabajen con una de estas sociedades o personas que les soliciten, les consulten en relación a cuál es el mejor escenario para lograr invertir sus activos. Bolivia sabemos que tiene mucha inseguridad jurídica. Entonces, ¿qué es mejor para esas empresas? Buscar el mejor escenario para que maximicen sus utilidades y minimicen sus costos. Ese es el trabajo del auditor. Ya en relación de dependencia o como asesor de una sociedad, debemos y estamos en la obligación de minimizar los costos de esa empresa y maximizar sus utilidades. Políticamente es utilizada esta situación en ocasiones, dependiendo del gobierno de turno que existe en nuestro país, y acusa a las otras personas de que están eh, constituyendo empresas en otros países. Sobose fue un buen ejemplo en su momento. Sobose tenía la negociación de venta a, no recuerdo el nombre en este momento de los propietarios, pero toda la negociación y la compra-venta de esas acciones fueron realizadas en Panamá. Se creó una empresa, en Panamá, la cual compró las acciones mayoritarias de el dueño en ese momento, el mayor accionista, el señor Samuel Doria Medina. Entonces ellos compraron esas acciones, eran propietarios de Sobose momentáneamente, inclusive tal vez solo por unas horas, y posteriormente las venden.
las venden, generando una gran utilidad para el vendedor. Más allá de si es un político conocido, no es un político conocido, existen esas situaciones. Entonces los señores dueños de esa empresa obtienen una gran utilidad que de haberlas vendido en Bolivia, de haber vendido Soboce sus acciones en Bolivia, hubiera tenido que pagarse el impuesto a las utilidades y estar siempre en la revisión de los entes fiscalizadores. Hubieran tenido acceso a toda la información y como el gobierno de turno, el que está en el poder, exige, malinterpreta de acuerdo a su conveniencia la ley, inclusive este código de comercio. Y podía poner en tela de juicio las acciones que ha realizado esa constitución de esa empresa, la venta de esta empresa, mejor dicho, las acciones de Soboce. Entonces es por esto que se realiza una operación fuera de Bolivia. Hay varias, no son muchas, pero casualmente les puede tocar una de estas en su vida profesional. Y tenemos que conocer cuáles son las reglas del juego en relación a estas sociedades. En general, estas sociedades se constituyen en el extranjero y tienen que cumplir toda la normativa local boliviana, por una parte. Por otra parte, tienen que cumplir toda la normativa del país en el que se constituye la empresa, porque aquí en Bolivia es una sucursal. Por ejemplo, Inti tiene otra empresa llamada Inti S.A., también como en Bolivia, pero en el Perú. Droguería Inti, con su producto Estrella Mentisal, ha abierto otra empresa en Perú. En ambos casos son sociedades anónimas. Y la legislación es similar en todos los países sudamericanos, europeos y norteamericanos, porque nuestras leyes, como les había comentado en algún momento, son buenas copias o malas copias de otras legislaciones. Y entonces estas sociedades se constituyen en otros países y tienen que adoptar las características más similares a que se adecúen dentro de un país. Si es una sociedad de una o dos personas, se constituirá en Bolivia como una sociedad colectiva, en función también de la responsabilidad solidaria que tuviera. Una sociedad de responsabilidad limitada también puede existir. Tiene que asemejarse y cumplir los requisitos de una sociedad de responsabilidad limitada en Bolivia, como en otro país. O sea, que su capital sea limitado y que por lo menos tengan dos socios. O pueden ser similares a las sociedades anónimas, donde son tres socios. Creo que Sandra, que no está, o alguien me ha puesto que las sociedades anónimas en el examen tienen dos socios. Me han dado ganas de ponerle cero en todo ese grupo de preguntas al azar. Pero alguien de ustedes, si no me equivoco, fue Sandra, que no estoy bien, y alguien le puso que son dos personas las que constituyen una sociedad anónima. Había opción A, B, C y en ninguna decía dos. O tal vez en la foto he visto mal. Pero como no sacan buena foto, yo me baso en eso. Entonces, una sociedad constituida en el extranjero puede ser considerada como una sociedad colectiva, como una sociedad de responsabilidad limitada o como una sociedad anónima en lo referente a su constitución. Sin embargo, en lo referente a las responsabilidades frente a terceros, deben cumplir con todo lo que indica el Código de Comercio para entidades, para sociedades anónimas. Para sociedades anónimas. Son los mismos requisitos para una sociedad constituida en el extranjero. Sea que se constituya como
sociedad colectiva o que se constituya como sociedad. Bien, analicemos entonces algunos artículos de estas sociedades constituidas en el extranjero. Ley aplicable. La sociedad constituida en el extranjero conforme a leyes del lugar de su constitución se rige por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal, y para desarrollar actividades en Bolivia se les reconoce la capacidad jurídica quedando sujeta a las normas de este Código de Comercio y las demás leyes de la República. ¿Quién dice eso? ¿Dónde indica eso? El artículo 228 de la Constitución Política del Estado, lo que les había comentado más o menos. Sociedad con el objeto principal en la República. Esto es importante, ¿no? La sociedad constituida en el extranjero que tenga en el país el objeto principal de su explotación comercial o industrial se reputa como sociedad local a los efectos de esa explotación. O sea, si una empresa se crea en las Islas Caimán y se dedica a fabricar cemento en Bolivia, pues tiene que cumplir todos los requisitos que se le exige a una sociedad que trabaja en Bolivia y que desarrolla esa industria. Todos los efectos. Para su funcionamiento, control, fiscalización y liquidación de sus negocios en Bolivia. Y en su caso, para la cancelación de su personalidad jurídica. Eso es cuando el objeto principal es en Bolivia. Pero puede ser otra sociedad constituida en Bolivia, como por ejemplo, a ver, Álvaro quiere traer a Shakira a Bolivia. ¿Te animas a traer a Shakira a Bolivia, mi querido Álvaro? Claro, dije. Pero ¿dónde es más barato los impuestos? Puede ser en Bolivia o fuera de Bolivia, digamos Panamá. Entonces, podemos elaborar un contrato, mejor dicho, una actividad que el objeto principal sea fuera de Bolivia. Por ejemplo, la llegada de los artistas, muy común. Están eximidos de impuestos dentro de Bolivia los artistas bolivianos, pero los extranjeros sí tienen que pagar todos los impuestos que se relacionen con esa actividad. Entonces, se pueden crear sociedades dentro de nuestro país que se dediquen a promocionar artistas, o puede venir una empresa constituida en Panamá a cargo de don Álvaro Olmos y ellos pueden traer los artistas. A eso se llama un acto aislado. La sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados u ocasionales en la República de Bolivia. No dice Estado plurinacional. Pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leyes bolivianas. No puede ser una empresa de eventos como en Bolivia. Tiene que cumplir estos requisitos si quiere ser una empresa de eventos, todos. De lo contrario, solamente puede actuar en actos aislados. Así que ya sabes, mi querido Álvaro, dónde tenemos que ir para traerla a Shakira, o no sé a quién. O algunos coreanos, mi querida Yulisa, los de K-pop, no sé cómo se llaman esos cuates, ¿no? No, Lice, ¿qué pues? Marollo, ¿no? ¿Qué son los de los Biggies? Tomaron, No, no, son bolivianos, no, los de son algunos bolivianos. gauchos ahí, ¿no? Algunos gauchos de ahí. La banda Lechuga, esa. La podemos traer No, la banda Lechuga. ya Chambao me traería. O a Jambao, exactamente. Podemos traer a Jambao. A eso se refiere, esos actos aislados, ¿no? Que son esporádicos. Básicamente se refiere a eso. Entonces, ustedes han visto que hay artistas que llegan o cobran antes. Entonces, existe protección tanto para ellos como para los inversores bolivianos en este tipo de actividades. Requisitos para el ejercicio habitual de actos de comercio. O sea, si se quedan, si constituyen una empresa en el extranjero y tienen su actividad comercial o industrial en Bolivia. Tigo, por ejemplo. Tigo, no he leído muy bien su constitución, pero es una empresa que está constituida en el extranjero. Si es una sucursal, funciona como sociedad anónima, que es lo que dice su razón social, pero es otro ejemplo de eso, ¿no? Una empresa se constituye en el extranjero y en Bolivia explotan el permiso que le da
la Autoridad de Telecomunicaciones de operar con telefonía celular. ¿Quiénes están obligadas a cumplir ciertos requisitos para inscribirse lógicamente en Fundempresa? Número 1, protocolizar previa orden judicial en una notaría del lugar designada para su domicilio en Bolivia, en la República. El contrato constitutivo de sociedad, sus modificaciones, todo lo que le llamamos nosotros el acta de constitución, tienen que hacerlo ellos en el extranjero y registrarlo en una notaría en nuestro país para que tengan su autorización legal. Luego, establecer sucursal o representación permanente, fijando un domicilio en el lugar del territorio de la República. Se pueden hacer y establecen una sucursal, como el caso de Tigo, estoy pensando en este momento. Y 3, indicar el capital asignado, acreditar que el capital asignado para sus operaciones en Bolivia ha sido íntegramente pagado. No tenemos acá el tema de suscripción de acciones, el pago de acciones, liberación, no, tiene que ser pagado íntegramente, como en las sociedades de Williams. ¿En qué sociedad es obligatorio que se paguen los aportes? Williams, despierta, no Sí, importa por chat. Ya pues, dime. Oh, nada. Decía que cuál empresa, cuál sociedad tiene que tener sus acciones pagadas, sus aportes de capital pagados al 100%. Estamos hablando de las sociedades extranjeras. ¿Y tú? ¿Dónde estás viendo el fútbol, creo? Bolívar ya ha jugado, por si acaso. A ver, ¿quién se acuerda? Voy a cobrar $100 a todos. Si nadie se acuerda, me van a deber $100 todos. Gabriela, confío en ti. Las anónimas, Lice. No. ¿Te acuerdas que hemos hecho incluso en el examen que solamente aportan una parte y tienen que tener, por lo menos para participar en la asamblea constitucional, el 25%? ¿Qué decía Yurisa? Las SRLs. Las SRLs, exacto, exacto. Sí, porque Sociedades de responsabilidad limitada tienen que tener sus aportes pagados en su totalidad. Ese es un requisito. No hay aportes por acciones suscritas, no hay la cuenta accionistas, no hay nada de eso. Directamente se paga. Los documentos tienen que ser revisados, en el exterior deben ser protocolizados en el exterior, en el país de origen, y legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia. O sea, vía Cancillería, de país a país. Ahora, si es un tipo, dice aquí, la sociedad constituida en el extranjero bajo un tipo no previsto en este título, pediría al juez que se señale el tipo que más se asimile, lo que les indicaba, con el objeto de cumplir las formalidades de inscripción, publicidad y otras que les corresponden, ¿no? No sé, a ver si me ocurre una sociedad de... No se me ocurre nada, pero un tipo de sociedad que no lo tengamos en Bolivia. Tiene que tener su contabilidad, toda sociedad constituida en el extranjero tiene que tener su contabilidad, de acuerdo a las disposiciones de este código, ¿no? Papeles, todos los documentos. Los representantes. Los representantes de la sociedad en el extranjero tienen las mismas responsabilidades que la ley señala para los administradores. O sea, más allá de que contraten personal, son responsables como si fueran administradores los representantes legales. A lo que es, o sea, eso se refiere a que tienen una responsabilidad solidaria. De la misma manera, esto sucede en las sociedades de responsabilidad limitada. El representante legal, más allá de que si es empleado o no de una sociedad SRL, tiene responsabilidad solidaria básicamente en el tema de impuestos.
el riesgo más alto, digamos, en este tipo de sociedades es ese, en las de responsabilidad limitada y en estas, que cuando sucede algún no pago de impuestos, alguna defraudación impositiva, el impuestos le cobra tanto al representante legal o si éste deja nuestro mundo a sus descendientes o ascendientes, o sea, a los hijos o a los padres. Impuestos hace lo mismo. En el caso de que la sociedad no haya pagado impuestos y el representante legal deje de existir, son dineros del Estado y el trabajo de impuestos es recuperarlos. Y si son de un tipo de sociedad que no está previsto dentro de este Código de Comercio, tienen la misma responsabilidad que los directores de las sociedades anónimas. ¿Qué tarea tienen los directores dentro de la sociedad anónima, Yulisa? Ah, no, Álvaro, esta vez le toca a Álvaro. ¿Qué responsabilidad tienen los directores dentro de la sociedad anónima? ¿Están en el examen? Álvaro. Aprobarlos, no. Esa camiseta de guionista, viejo, no. Inventos, no. Guionista, no. No, por eso. Eso es en Hollywood, eso es en Hollywood, eso es en Hollywood. Meter una falsedad, preferí callarme. No, el tema del directorio dentro de una sociedad es la administración de la sociedad. Quienes administran una sociedad es el directorio. Es el directorio. Los que fiscalizan en forma interna a una sociedad son los síndicos. Y la máxima autoridad dentro de una sociedad es, mejor dicho, son las juntas generales. Básicamente la ordinaria y extraordinaria. Bueno, son las únicas que existen, ¿no? La asamblea ordinaria y extraordinaria. Un segundito, por favor, mi internet está fallando. Ahora sí se puso estable, ¿por qué no le puse el cambio? Ya estamos. Entonces, en el caso de los representantes de sociedades constituidas en el extranjero, tienen la misma responsabilidad que los directores de sociedades anónimas, que son los que administran las sociedades. Aquí algo más. La designación de representantes se inscribirá en el registro de comercio y surtirá todos los efectos legales mientras no se inscriba una nueva designación. Esto es diferente a las sociedades anónimas. En las sociedades anónimas, SRLs y colectivas, se anota solamente el representante legal, no los administradores, con el cargo de administrador. En este caso, los representantes también son inscritos y los administradores en el registro de comercio. Para nosotros, Fundempresa. Creo que esa es la parte más importante. Hasta acá está todo claro, muchachos. ¿Comprendido o no comprendido? Creo que no está difícil, ¿no? Y hay que leer un poquito. Comprendido, dice. Ese silencio ya me preocupa. No sé si han entendido o no han entendido nada. Gabriela, ¿más o menos claro hasta este momento? Sí. ¿Ninguna consulta? Porque tú y Yulisa hacen preguntas difíciles ocasionalmente. Yulisa, ¿algo en duda o está claro hasta este momento? Hasta este momento está claro, Lisa. Perfecto. Williams. También, Lisa. Y te debo una respuesta, ¿no? Te debo una respuesta de la pregunta que dejaste picando ahí el día lunes. Bien, seguimos entonces. Ahora, cuando hay problemas, ¿cómo se le cobra, digamos, a una sociedad constituida en el extranjero? O impuestos, ¿cómo le va a cobrar, digamos? Se cita y se emplaza en un juicio, digamos,
a la persona que es el apoderado, que interviene en el acto contrato de origen del litigio, o sea, la administración de la sociedad. Y que es el representante permanente cuando se trate de una sucursal o representación para el ejercicio habitual de los actos de comercio. Él es el que responde, como veíamos hace unos momentos. Los que actúen a nombre y representación de sociedades extranjeras, sin observar estas normas, las normas de este capítulo, responderán personal, solidaria y limitadamente frente a terceros por las obligaciones contraídas. O sea, tenemos que cumplir todo lo que nos diga, lo que nos indique el Código de Comercio. Disminución de capital. Eso también tiene algo de diferente. El capital asignado por la sociedad constituida en el extranjero para explotaciones en el país no puede reducirse, sino con sujeción a lo prescrito en este título con relación a las garantías de los acreedores establecidas en el país. O sea, básicamente que primero pague sus deudas y después recién puede intentar o directamente disminuir su capital. ¿Ok? Ese es el requisito. En nuestro país, cuando liquidamos una sociedad, el principal acreedor es el Estado y los trabajadores. Los trabajadores y el Estado. Entonces se trabaja de esa manera. Constitución de sociedad. La sociedad constituida en el extranjero para constituir nueva sociedad en la República debe acreditar que está organizada y habilitada legalmente de acuerdo con las leyes de su país de origen, como les comenté al inicio. Si es en Panamá, se deben cumplir todas las reglas de Panamá. Si es China, todas las reglas de China. Si es las Islas Caimán, todas las reglas legales, la normativa del Código de Comercio que existe dentro de las Islas Caimán. Como en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay paraísos fiscales también, básicamente en California, ¿no? En el estado de California. Entonces, la mayor parte de las empresas que aglutinan capitales fuertes están dentro del estado de California. ¿Por qué? Porque tienen condados con paraísos fiscales. Y en Bolivia, ¿cuál sería nuestro paraíso fiscal, entre comillas? ¿Dónde podemos abrir una empresa que nos dé muchas ventajas? A ver, futuros colegas, Williams, ¿cuál crees que puede ser un paraíso? Pando. ¿Por qué? Poco control fiscal, realmente mucha ausencia de profesionales en el tema de aduanas y eso es lo que se puede decir que también afecta mucho a la empresa. Más o menos, estás medio que creando un guión igual que nuestro querido Álvaro. Existe Y una dice lo ciudad, más importante que sus tierras son bien ricas. claro, si se invierte bien, se puede producir bien. Pero tenemos una ciudad, Yulisa, perdón. Santa Cruz es la clave, dice. Nada. Otra que está creando guiones. No, Existe en Bolivia una ciudad donde no se paga impuestos cuando se crea una empresa. A ver, tienen 30 segundos para que piensen. La Coca. Chapare. Dice, ahí no pagan impuestos los cocaleros. ¿Qué le pasa, Ustedes son señorita? Usted es pitita, ¿no? Ustedes son Echando la culpa a los Pitita, infiltrada. Está bien que queramos son apoyar cooperativas. a nuestro presidente y para que cobre más impuestos, podemos crear una ley para que se cobren impuestos en el Chapare, los cocaleros, pero no se trata del Chapare. Además, ya les he dicho, ¿no? ¿Cuál es la moneda oficial de circulación del Chapare? Las primeras clases. La moneda de circulación oficial en el Chapare, ¿qué es? ¿El boliviano? El dólar, pues El tanta dólar, plata. muy bien, Yulisa. Listo, por $500, ¿en qué ciudad de Bolivia no se paga impuestos
a las utilidades durante los primeros 5 años. No me digan sinaota, cobija. No se inventen. Dice, creo que es en el alto. Exactamente. Bien, Gabriela, tienes $500 virtuales. Bien, el Alto es un paraíso fiscal para la creación de empresas. Está en el código tributario, no es en el código tributario, está entre la normativa de apoyo a empresas emprendedoras. Y existe eso. ¿Cuánta gente sabe eso? Ahora lo saben ustedes. Nadie lee las normas, nadie se pone al corriente en esas cosas. Queremos asesorar a alguien, le decimos, sí, hermanito, abrí tu fábrica, abrí tu empresa aquí en la ciudad. Oye, abrí en el Alto. ¿Por qué? No vas a pagar 5 años impuestos de las utilidades. Ah, interesante, ¿no? Y vendes todos tus productos aquí en la ciudad de La Paz. La mayoría de las empresas, de las industrias que tenía la ciudad de La Paz, estaban ubicadas en la zona de Purapura. Ahí estaba la papelera, estaba la fábrica boliviana de vidrios, estaba la marmolera. Y obviamente, si te dan una oportunidad de estas, para que te ahorres impuestos, como les decía, el auditor debe maximizar utilidades y minimizar costos. Entonces, puede crear una empresa, llevar todos sus activos a otra ciudad, donde sea un paraíso fiscal, entre comillas, y puede establecerse. Nosotros estamos para eso. El auditor es un asesor de empresas. Es un asesor de empresas. Y tiene que trabajar en eso. Imagínense cuánta plata podemos hacerla usar a cualquier tipo de empresa. Las empresas en que hago auditoría, contabilidad. Yo les digo, o sea, contabilidad te lo pueden hacer hasta, o impuestos te lo pueden hacer hasta por 10 pesos en tal lugar. Te lo hacen. Yo no vendo ese producto. Yo te voy a hacer ahorrar plata y de ese ahorro me vas a pagar. Tenemos que llegar a ese nivel. Cuando digo, fucha, ¿no? El Olmos me ha hecho ahorrar por año $30,000. En 5 años, $150,000. ¿Y cuánto le pagas a tu auditor anualmente? No sé, $2,000, digamos. La Yulisa, Gabriela, Williams me han hecho ahorrar tanta plata. Entonces, el objetivo de ser profesionales no debería ser ser contadores o ser auxiliares de contabilidad, como en algún momento les he dicho, sino tenemos que ser asesores de estas empresas. Los capitalistas, las personas que invierten, no conocen cómo iniciar una empresa. Y vienen y la hacen. Y el contador viene, sí, lo haremos acá. Ok, listo, perfecto. Oye, hay una chance de hacerlo en el Alto. Hay una chance de que hagas en Panamá. Estás hablando, ¿sabes qué? De millones de dólares. Hagámoslo en Panamá. Es cierto, qué buena idea. Y de eso nos pagan a nosotros. ¿Ok? Entonces, más allá de este temita, tenemos que conocer cómo se constituye una empresa en el extranjero y el motivo de eso son los paraísos fiscales. Y tenemos el paraíso fiscal en nuestro país, en una ciudad llamada El Alto. Obviamente, tiene miles de problemas. Personalmente, tal vez no me animaría a hacer una empresa en El Alto. La van a tomar los movimientos sociales, va a haber paros, huelgas, es riesgoso, pero se debe observar si el beneficio para los socios es importante. Son empresas con fines de lucro, ganar plata, ¿ok? Y estamos nosotros para eso. Esta materia es para eso, para ver cómo podemos manejar las sociedades. Esas actualizaciones del estado de evolución del patrimonio neto
¿Son o no son plata? ¿Me las puedo o no repartir? Me preguntabas el día lunes. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Lice, es que esas actualizaciones aumentan nuestro patrimonio, entonces yo quería saber si eran físicas o no. Claro, no, sí y no, digamos. Hay muchas operaciones que no son eh, efectivo, o sea, con manejo de efectivo, con manejo de dinero. Por ejemplo, tienes las depreciaciones. En el año cero del bien que se ha comprado, tú has gastado ya la plata. Has comprado un vehículo para la empresa y te has gastado $10,000, digamos, pero lo vas depreciando en el transcurso de los años. Vas gastando cada año un porcentaje de ese vehículo, 20%. Cada año gastas 2,000, pero que tampoco es cierto, solamente es para distribuir el gasto en la vida útil de un vehículo. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Bien, Sí, sí, Lice. ok. Entonces, como esos gastos, hay otros gastos teóricos que se refieren y se relacionan al patrimonio. Por ejemplo, si tú inviertes $10,000, si tú inviertes $10,000 al tipo de cambio de un boliviano, hoy lo vamos a registrar a ese tipo de cambio. Vamos a tener en nuestro estado financiero un capital de 10,000 bolivianos, porque el dólar vale un boliviano. Pero sucede que mañana, que el día de mañana, el dólar ha subido. Entonces, el dólar sube a 2 bolivianos. Tu patrimonio ya ha quedado desactualizado. Tienes la obligación de actualizar tu patrimonio y mostrar el resultado real, que serían los 20,000 bolivianos. ¿Qué tienes que hacer para eso? Tienes que realizar el asiento de ajuste por inflación. Y ese asiento de ajuste por inflación, en este caso, afecta tu estado de resultados y afecta en forma negativa, si te das cuenta. Si vamos a ajustar la cuenta capital, vamos a acreditarla en la cuenta ajuste de capital. El capital se ajusta en la cuenta ajuste de capital. Y la contracuenta es el ajuste por inflación y tenencia de bienes, que es una cuenta de egresos. Entre comillas, vas a gastar dinero por ese ajuste por inflación. En ese caso, si tienes inventarios o activo fijo, vas a ganar dinero. Y eso es físico. Va a llegar un momento en que tú vas a poder distribuirte ese capital, por una parte. O vas a tener un momento en que vas a poder eh, repartirte utilidades. Y esas utilidades han tomado en cuenta estos ajustes por inflación. Si tienes una casa de $20,000, vas a tener un ingreso de 20,000 bolivianos y un gasto de 10,000 por el ajuste de capital. Entonces, no es físico en ese momento, pero en algún momento tú vas a convertir ese resultado en algo físico. Te lo vas a llevar, lo vas a repartir si tú quieres. No sé si está claro, Williams. Sí, Lice, o sea, quiere decir que al momento de, se puede decir, de venderlo o algo así, le he entendido, va a tener valor porque se puede decir como si yo lo adquirí por 10,000 bolivianos,
pero mañana vale 20.000, entonces a la hora que yo lo venda ya voy a poder vender por 20.000, eso es lo que le he entendido, Liz. Correcto, correcto. Ese es el momento. Por ejemplo, el capital lo puedes vender en acciones. Puedes vender tus acciones de capital, las que valen, tus acciones valen 10, digamos, están valoradas a $10, ahora las vendes a 20, puedes hacer eso. O tus activos fijos. Si tu activo fijo vale $10,000 y lo vendes a un tipo de cambio de 2, digamos, vas a ganar 10,000 bolivianos. El momento en que se realiza. Antes, como tú decías, es teórico. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Te llevas la plata, pero no en el momento de hacer el ajuste por inflación, porque no estamos vendiendo. Tú te llevas la plata cuando ganas plata en el estado de resultados, pagas dividendos o cuando vendes tus acciones en una sociedad. No sé si está un poquito más claro, mi querido Álvaro, o aún queda algo borroso. Digo, William estaba con la pregunta. ¿Está más claro? Sí, más claro, Liz. Ok, bien. Bien, ahora respondiendo a Julissa, tú me decías que cualquier industria, acabo de revisar esto de la exención del IUE y encuentro por ahí que son 10 años, pero parece que habla solamente de industrias, no de todas las actividades comerciales, solo para industrias, y es por 10 años. Ha habido unas modificaciones. El primer decreto que se dictó fue el año 2004. Es la ley de activación económica para el alto. Y la siguiente se modifica el año 2014. Entonces, en esa resolución está seguramente específicamente qué industrias o qué comercios pueden y están alcanzados por este impuesto a las utilidades. Yo diría que es para todos, pero si ha sido modificado de otra manera, habría que revisar. Pero es un, entre comillas, paraíso fiscal, por lo menos para las empresas industriales, por 10 años. ¿Ok? ¿Alguna consulta más de esa parte? No le hice. ¿Ya está claro? Solo son industriales nomás siempre, porque conozco una empresa, le hice, que es de transporte, que igual le decía por eso Casa Matriz, y Ya. no pagan los impuestos a las utilidades, le hice. Por eso quería confirmarlo con usted. Habría que revisar la ley. No le he leído la ley, solamente he buscado algo en internet, pero hay modificaciones. Entre el 2004 y el 2014 hay modificaciones. Por ahí va y algo de eso y no se paga impuestos a las utilidades, pero son de nueva creación, no empresas ya creadas, ¿no? Cuando se crean, se pide la exención. Sí, le hice. Ok. Álvaro, ¿todo claro? Gabriela, hasta ahí Sí, creo que está licenciado. claro, ¿no? Bien. Ahora, hay un tipo más de sociedades. Como dice su nombre acá, sociedad de economía mixta. ¿A qué se refieren esas sociedades de economía mixta? Son sociedades en las cuales participa el Estado y participa la empresa privada. Participan ambos. A ver, una empresa que sea privada y sea del Estado, ustedes la conocen. Todo el tiempo hablamos de ella. ¿Cuál es? Nada que ver con el Chapare, por si acaso, Álvaro, como han dicho algunos por ahí. No sé si estoy en lo correcto. ¿Es EPSA, le hicieron? EPSAS. Creo que eran nacionalizados, ¿no? Pero creo que va por ahí. Pero es SA, diría yo, no es SAM. Tendrían que decir Sociedad Anónima Mixta. ¿El diario? No, el diario es empresa privada. Es empresa privada. El, No es del Estado el diario. Es empresa privada. aduanas, dice. Adano no es empresa. Ah, sí, sí, perdón. Pero Julissa, tranquila. Perdón, pero no, Lisa, me tiene que gritar así para que me recuerdes y diga, no, ya no ¿Cómo debo tengo que cometer. gritarte? Tengo que hablarte con calma.
Quédate con No calma, dice. tú tienes que ubicarte nomás. Primero piensas, luego hablas, no al revés. A veces hablamos y luego pensamos. Y luego pensamos, sí, eso Ahí me pasa a mí. tarde a veces nos va mal. Ay, perdón, disculpas. Y en una empresa, en un trabajo, no está bien, ¿no? ¿Qué es una de esas empresas? El Estado posee eh, eh, ¿cómo se diría? Muchas actividades que son pura y exclusivamente de ellos. Por ejemplo, la autorización de volar por nuestro espacio aéreo es una. Nadie más puede volar a excepción de las autorizadas por el Ministerio de Aeronáutica Civil. A ver, otra, solamente las empresas Entel, Tigo y Viva pueden utilizar el campo electromagnético para transmitir ondas de radio. Los teléfonos celulares son radios, son mini radios que nos comunican. Y la propiedad de ese electromagnetismo dentro del territorio boliviano es del Estado. El Estado también nos puede autorizar a establecer empresas a través del Código de Comercio. ¿Ok? Y se ha creado una empresa con aportes de la Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Comercio, las prefecturas de los 9 departamentos y han constituido una empresa que la conocen y es la que lleva el registro de todas las empresas que existen en nuestro país. Un empresario, ¿sí? Exactamente, Álvaro, exactamente, muy bien. $200 para Álvaro. Ya le debo virtuales a Gabriela y otros virtuales también a nuestro amigo Álvaro, ¿ok? Entonces, se crean empresas para explotar ciertas actividades. En este caso, Fundempresa es un buen ejemplo y un ejemplo claro y sencillo, digamos. O sea, Fundempresa es una empresa privada que tiene una concesión para registrar todos los actos de comercio que le faculta el Código de Comercio a esta entidad. Y por eso es que nos cobra. Porque es un registro de comercio que podría haber dependido de algún ministerio. Pero si fuera de algún ministerio, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Con los temas de economía, eficiencia y eficacia. Ahí vamos a tener trabajando gente que sabe pintar bien las paredes, de azul, de naranja, de rojo, de verde, de lo que sea. Y no va a ser gente calificada. Por tanto, las empresas privadas más las prefecturas han constituido y le han solicitado al gobierno boliviano, independiente del color que sea, la autorización para constituir una empresa. Y el gobierno, mediante un decreto supremo, crea Fundempresa con capitales estatales y capitales privados. ¿Cuál será el aporte del Estado en esta empresa? ¿Qué aporta el Estado? ¿Aportará dinero? No, aporta lo que tiene en su poder para realizar un, entre comillas, negocio, que es la potestad de registrar todos los actos de comercio. El Estado está obligado a hacer esto. Y como no tiene la capacidad de realizarlo, por diferentes motivos, pues constituye, a pedido de las prefecturas y básicamente de los empresarios privados,
un registro de comercio independiente, donde están representados en el directorio ambas partes. El Estado aporta con la concesión y los empresarios privados aportan con todo el capital en dinero para comprar un edificio, para alquilar oficinas, para alquilar computadoras, para alquilar archivos, qué sé yo. Tienen toda esa función. Y eso está reglamentado. En el caso de Entel, digamos, es una empresa estatal, donde no hay capitales mixtos ahora, fue nacionalizado. Pero existe la posibilidad hoy de que algunas entidades puedan ser sociedades anónimas mixtas. Un tema que suena bastante dentro de este gobierno, bueno, dentro de este gobierno y desde el gobierno del MNR es el agropoder. Empresas que se puedan constituir en nuestro país y que lleven agua al altiplano, agua a los valles y pueda ser nuestra industria agrícola muy desarrollada. Eso puede hacer el Estado, ¿no? Empresas mixtas. El Estado, a través de alcaldías, prefecturas, municipios, puede autorizar el uso de esas tierras a cambio de que el aporte de los privados sea llevar agua, por ejemplo. Pero que sean socios. No que sean los dueños de la tierra, digamos, que sean socios. Y en Potosí, ustedes saben que hay otro tema también de muy largo conflicto. ¿Qué tema es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tenemos en Potosí? Y se están peleando los potosinos por eso. ¿El litio, dicen? El litio, exactamente. Empresas alemanas y el mismo Comité Cívico Potosino ha dicho, ¿no? No queremos ser empleados de empresas alemanas, holandesas. No, no queremos ser empleados, queremos ser socios. Entonces, la forma y los requisitos que tiene que tener una de esas empresas está en nuestro Código de Comercio. Obviamente, este es un código genérico que va a tener seguramente distintas modificaciones para llegar a tener algo estructurado de acuerdo a lo que quieren los potosinos y de acuerdo a lo que quieren los empresarios que pudieran explotar este litio. ¿Y qué van a hacer los empresarios? Es interés de ambos, entonces tienen que preparar un acta de constitución donde se indique todo esto. Vamos a poner esto, nosotros vamos a ser dueños de la tierra, del litio, esta empresa va a tener una duración de 20 años, vamos a dejar el litio en cero y la empresa se va a quedar después con todo o después se va a quedar con todo el comité cívico de Potosí, no sé. Van a llegar a un buen acuerdo para explotar esa riqueza que tiene nuestro país o esa propiedad que tiene nuestro país. No es lo que le gusta a Pumari, lo que le gusta a la empresa alemana, no. No es eso, sino lo que se adecue a las normas y reglas nacionales y en su defecto a las reglas internacionales. Entonces veamos, ¿qué características tiene una sociedad de economía mixta? Son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas, otras entidades dependientes del Estado y el capital privado. Ambas para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o la implantación o el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios. Ahí tenemos la ANH, tenemos yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en su momento teníamos a Pila Andina, que era estatal, BOA en este momento,
muchas de esas han sido nacionalizadas. Con otro gobierno han sido capitalizadas. Son temas y criterios políticos, pero que actúan o deberían actuar dentro de este Código de Comercio. Personas de derecho privado. Las sociedades de economía mixta son personas de derecho privado. Por eso están alcanzados por el Código de Comercio. Y salvo las disposiciones especiales establecidas en el presente capítulo, estarán sujetas a las normas que rigen la Constitución y el desenvolvimiento de las sociedades anónimas. O sea, se aplican todas las reglas de las sociedades anónimas en estas sociedades. Todas las reglas. Denominación. La sociedad de economía mixta en su denominación deberá necesariamente llevar, seguida de sociedad anónima o sus iniciales SA, la palabra mixta o su abreviatura SAM. Creo que hay muy pocas ahora de estas empresas en ese sentido. O las han capitalizado o las han nacionalizado. No vamos a entrar al tema de abuso de poder de parte del Estado o de parte de la empresa privada, fundado en los criterios judiciales. Sabemos que eso funciona así en nuestro país. Toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios, el Estado y la prefectura. El Estado y el comité, bueno, el comité cívico no tiene representación legal, ¿no? La prefectura y los alemanes, las 9 prefecturas y las cámaras de comercio, en el caso de Fundempresa. Pero un número mínimo de 2 socios, uno privado y uno estatal. Requisitos para la Constitución. Para la constitución de una sociedad de economía mixta se deben cumplir obligatoriamente los siguientes requisitos. Propuesta de los promotores al Ministerio del Ramo o al organismo dependiente del Estado con el cual se desee formar sociedad o de estos al capital privado. Alguien propone, ya sea los gestores o el mismo Estado, para elaborar un plan de empresa, ¿no? 2. Suscripción de un convenio, la firma entre el interés privado y la entidad del sector público para la formación de la sociedad, con proyectos aprobados de la escritura de constitución y estatutos. Es lo primero. 3. Un decreto supremo que autorice la formación de la sociedad, apruebe el proyecto de contrato de constitución y estatutos y ordene su protocolización en la notaría respectiva. Existen notarías estatales, más allá de las privadas que conocemos. La notaría boliviana, en el caso de La Paz, está ubicada en la prefectura. Y en el caso de los departamentos, en sus respectivas prefecturas, perdón, gobernaciones. En cada gobernación, en cada país, en cada departamento. Y luego se conozca su personalidad jurídica, señalando el capital, porcentaje y participación del sector público y los privilegios que gozará la sociedad siempre que se los otorguen, ¿no? Los privilegios, el uso de espacio aéreo, el uso de espacio para telecomunicaciones, lo que tenga el Estado. 4. Depósito en un banco del capital pagado. 5. Inscripción en el registro de comercio como sociedad de economía mixta. Veamos acá. Decreto Supremo del 15 de diciembre de 1977. 87, 97, 2017, 2017, 2020. De hace 43 años. Sigue vigente. ¿Ok? Los estatutos. Los estatutos deben contener disposiciones sobre las siguientes materias. Lo preceptuado en el artículo 127 y demás disposiciones pertinentes del presente título. Veamos lo que dice el artículo 127. Si no nos vamos a perder. No vamos a ver de qué es. Busca el artículo 127. Acá tenemos dentro de las generalidades de las sociedades. Todo lo que tiene que
contener el instrumento de constitución, el acta de constitución para cualquier sociedad colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en cuenta por acciones, asociación accidental o de cuentas en participación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos. Cumplen todos los requisitos. Y volvemos a nuestro artículo 429, estatutos. Las acciones deben emitirse necesariamente en series, correspondiendo una de estas al sector público, y las acciones estatales serán nominativas y transferidas solo mediante decreto supremo. Las otras son a nivel privado y también tienen que estar numeradas, como lo dice el artículo 3, digo el inciso 3. Las otras series de acciones corresponden a aportes de capital privado, serán nominativas y transferibles en las condiciones señaladas en este título, para las acciones de las sociedades anónimas. Numeral 4. El número de directores que serán nombrados por cada una de las series de acciones, así como la forma de designación del presidente, cuando no se establezca el número de directores que corresponda a cada serie de acciones, se presume que la representación del directorio es proporcional a los aportes, como siempre. O sea, cuánta plata aporta el Estado y cuánta plata aportan los privados. Los directores y los representantes de las acciones correspondientes al capital privado serán nombrados y removidos conforme a lo dispuesto en la sección 3, en la sección 8 del capítulo 5 de este título, o sea, de las sociedades anónimas. Los directores de las acciones del sector público pueden ser removidos por sus mandantes en cualquier momento. No nos olvidemos que son empleados públicos. Cambio de gobierno, entran de un color. Cambio de gobierno o otro color. Hoy tenemos azulitos. El cargo de director de la serie de las acciones privadas es personal y no puede ejercerse por delegación. Y el de la serie correspondiente al sector público se ejerce por designación. Guay. Nos queda poco tiempo. 5. El movimiento de fondos debe canalizarse mediante cuentas corrientes bancarias con intervención de un representante de cada sector. Un cheque va con 2 firmas autorizadas, quiere decir eso. Tanto el sector público como el privado tiene derecho a nombrar cada uno un síndico o representante en el organismo de fiscalización interna de la sociedad. Aportaciones del Estado. El aporte con el que participe el Estado deberá fijarse en negociaciones directas con la parte privada. Es lo que está haciendo Potosí, cuyo acuerdo deberá ser aprobado y autorizado mediante ley expresa, pudiendo hacerse efectivo por estos siguientes puntos, ¿no? Aportes de carácter patrimonial en dinero o en bienes, que no es la cosa en el caso de Potosí. 2. Concesión de privilegios de exclusividad en su explotación, si es el caso de Potosí, del litio. 3. Liberaciones arancelarias, tratamiento preferencial o concesiones de excepción en materia tributaria, protección fiscal o compensación de riesgos. Algún otro incentivo que pueda darle el Estado. 4. Estudios, proyectos o cualquier tipo de aporte tecnológico que pueda realizar el Estado. Tenemos en el acto la planta nuclear, entonces puede ser un buen negocio para alguien. 5. Concesión para la explotación de un servicio de carácter público, las líneas aéreas. 6. Recursos naturales susceptibles de explotación. Los aportes que no fueran en dinero serán valorados previamente para la correspondiente emisión de acciones. Ahí hablamos del tema del litio, ¿no? Cuando en la escritura, esta parte sí es, creo, importante. Cuando en la estructura constitutiva de estas sociedades se establezca el propósito de mantener la prevalencia del sector público señalado en este artículo, cualquier enajenación, quiere decir venta de acciones, que importa la pérdida de la situación mayoritaria, debe ser autorizada por disposición legal. O sea, si el Estado es propietario, no puede vender sus acciones. Tiene que ser autorizada por disposición legal. Una resolución ministerial, un decreto supremo, algo de acuerdo a la importancia de esa situación. Los estatutos contendrán las normas necesarias para impedir que por nuevas emisiones se altere esa mayoría, cuando existen pagos de utilidades en acciones, ¿no? Aporte privado. El aporte de capital privado puede ser en dinero, en bienes o valores depositados en un banco, como ya sabemos.
El convenio, el convenio, el decreto supremo de autorización y la escritura pública de constitución de la sociedad deben especificar claramente el aporte tecnológico, bienes o valores y el número de acciones que corresponderá al capital privado por este aporte. En el caso del litio tenemos que colocar en el acta de constitución todos los acuerdos a los que se está llegando para cumplirlos. Si no, alguien puede aprovechar esa situación. Utilización de aportes. Los aportes no pueden ser utilizados por la nueva sociedad sin la previa y correspondiente entrega de los títulos de acciones. Primero dan acciones y luego se pueden gastar los depósitos. Determinación de la participación estatal. La participación del sector estatal debe estar claramente determinada en el convenio, el acta de constitución. Decreto supremo, escritura de constitución y estatutos, y dependerá del tipo de actividad que deba realizar la sociedad. Asimismo, se debe establecer si la explotación se refiere a recursos naturales renovables o no, y si los aportes privados son de origen nacional o extranjero. En el caso de yacimientos, ¿no? Transferencias recíprocas de acciones. La escritura de constitución puede establecer las condiciones, modalidad y forma de pago para la transferencia de las acciones del sector privado al Estado o viceversa, cuando así lo acuerden ambos sectores en el correspondiente convenio de formación de la sociedad. Transferir las acciones en valor en favor del sector estatal, la sociedad se convierte en empresa, que es lo que han capitalizado, entre comillas han capitalizado. O sea, han comprado, ¿no? Porque las leyes internacionales protegen a las empresas. El gobierno decía, hemos nacionalizado tal empresa, no, no es cierto. Han comprado de una manera agresiva, una compra agresiva, esas acciones. Existe eso. En la Bolsa de Valores de Nueva York, Chicago, existen también las compras agresivas. Ya les había explicado el tema de CBN, si no me equivoco, ¿no? Al comienzo de las clases, cómo es la compra agresiva o de envuelta. Servicios públicos. Tratándose de sociedades que exportan servicios públicos, en el caso de EPSAS, vencido el tiempo de duración de la sociedad, salvo prórroga o renovación, el Estado puede tomar para sí las acciones en poder de los participantes en las condiciones estipuladas en el convenio y transformar la sociedad mixta en una empresa pública que continuará con la prestación del servicio. Si se ha llegado a un acuerdo en que la empresa va a durar 10 años y termina ese acuerdo, el Estado puede hacerse cargo de toda la empresa. Peritaje. Para los casos de redención, liquidación, rescate de cualquier otra transferencia de acciones entre el capital privado y el Estado o viceversa, a falta de estipulación expresa en el convenio, en el acta de constitución, ambas partes nombrarán peritos que evalúen las acciones y si estos no se pusieran de acuerdo sobre el precio, se designará un dirimidor que será nombrado por el juez competente. Evacuado el informe del dirimidor, que no será susceptible de recurso alguno, es la palabra final, aunque se equivoque, el Estado o el sector privado, según el caso, depositarán el valor de las acciones en un banco y los tenedores procederán a su transferencia previo pago con el dinero depositado, salvo que se convenga créditos diferidos, o sea, al crédito. Emisión de acciones preferidas y bonos, también tienen eso estas sociedades. La representación estatal para las juntas generales de accionistas, la entidad propietaria del sector público, designará delegados que representen sus acciones en la junta, con plenas facultades de voz y voto y debiendo acreditar con el certificado correspondiente al número, valor y sede de las acciones. También tienen su representación legal. Presupuesto. Durante el mes de noviembre de cada año, la administración o gerencia presentará a consideración del directorio un presupuesto de ingresos y egresos, estimando los resultados de la próxima gestión. Es lo que deberían hacer todas las empresas industriales, de transporte, servicios, CBN. Tienen seguramente. Las entidades que reportan a la Bolsa de Valores tienen que tener cuánto van a ganar al próximo año. Eso es básico, es su budget, que le llaman ellos, la palabra en inglés de presupuesto. Tributación. Este tipo de sociedad queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a todas las disposiciones que rigen el funcionamiento de las sociedades anónimas, con la sola excepción de las modalidades señaladas en este capítulo y es las facultades o liberalidades que pudiera otorgarle expresamente al Estado. Si tienen algún beneficio extra.
Bien, esas son todas las reglas que rigen a las entidades públicas.